Bienvenidos, este es un video más de Arquehoy. En esta ocasión seguimos con el curso de Autodesk Revit. Ahora vamos a desarrollar del módulo E el primer tema, que es introducción al módulo y configuración de archivos. Ok, para ello nos vamos a ir a nuestro archivo de trabajo, que es arquitectura. Como ustedes saben, ya hemos desarrollado a este nivel nuestro anteproyecto de una casa, entonces ahora necesitamos agregarle todos aquellos elementos estructurales que necesita nuestra casa. Aquí deberemos de hacer una pequeña revisión de cómo nosotros llevamos los archivos de nuestra casa. Primero, sabemos que en un solo archivo nosotros tenemos modelado todos los elementos de arquitectura y nada más tenemos a este momento como referencia la topografía. En ese caso nosotros vamos a agregar elementos estructurales a la arquitectura. Aquí tenemos dos formas de hacerlo. Uno es que nosotros agreguemos todos esos elementos estructurales en este archivo que es de arquitectura, pero como nosotros estamos tratando de llevar este curso basándonos en el modelo BIM, lo ideal es que nosotros lo hagamos de forma colaborativa. En ese caso, nosotros básicamente tendríamos a una persona trabajando la arquitectura y necesitaríamos a otra persona que esté trabajando la estructura. ¿Y qué condiciones debería tener esta otra persona? Pues primero, no debería ser capaz de modificar la arquitectura y él debería de estar pudiendo trabajar sin estarle estorbando a la persona que esté modelando todos los elementos arquitectónicos. O también nosotros vamos a poder tener este modelo y se lo vamos a poder enviar a un especialista que esté fuera de nuestra oficina, por ejemplo. Eso es bajo la metodología BIM. Bajo esas condiciones de trabajo, básicamente nosotros estamos viendo la necesidad de aplicar uno de los temas que hemos desarrollado, que es utilizar los Revit Link. Porque de esta forma vamos a poder seguir trabajando nosotros arquitectura y la persona externa va a poder empezar a modelar los elementos estructurales. Y segundo también, y muy importante, es porque de esa forma nosotros vamos a tener un archivo muy liviano. Si nosotros, como ya lo hemos visto en temas anteriores, empezamos a cargar este archivo de arquitectura con todos esos elementos estructurales que en este módulo vamos a aprender a modelar, pero luego tenemos que empezarle a agregar elementos de detalle o familias de detalle. Vamos a empezarle a agregar armaduría cuando sean elementos de concreto o conectores cuando estemos trabajando elementos metálicos. En ese caso, todos esos pequeños elementos nos van a empezar a cargar el archivo y al final nos vamos a tener un archivo que no va a ser muy eficiente a la hora de estarlo trabajando. Por ello es que nosotros ya es necesario que estemos aplicando este método BIM. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, trabajémoslo, como ya hemos dicho, a través de referencias o de Revit Link. En ese caso, ¿qué archivos deberíamos de tener? Primero sería la topografía, que nosotros ya lo tenemos ingresado como Revit Link. La arquitectura casa, nosotros la vamos a empezar a utilizar como un Revit Link. Y el tercer archivo sería crear un archivo donde nosotros ya vemos los primeros dos como link. Y en este archivo es que vamos a trabajar todos los elementos estructurales. Vamos a ver cómo es este archivo. Aquí yo tengo el archivo de arquitectura, que como les decía está llamando a topografía. Y aquí a la par yo tengo el archivo que va a ser la base, o lo vamos a nombrar como especialidades, estructura. En este caso, este archivo está llamando como referencia la topografía y la arquitectura. De esta forma, como ya hemos visto, va a quedar bloqueado la edición de arquitectura por parte del especialista que esté desarrollando todos los elementos estructurales y a la vez todos aquellos elementos, ya sean armadurías o conectores estructurales que el especialista esté insertando en este archivo, esté desarrollando en este modelo, no van a estar afectando la eficiencia del modelo de arquitectura. Básicamente, cuando nosotros queremos empezar a modelar elementos de estructura, realmente solo se necesita cargar algunas familias extras que no vienen por defecto cargadas en las plantillas. En este caso vamos a irnos a la viñeta de estructura y vamos a revisar qué elementos vamos a necesitar cargar extra. Es de hacer una pequeña explicación de todos los elementos estructurales que vamos a estar utilizando. Primero, vamos a hacer uso de las vigas. En este caso, cuando nosotros damos clic en vigas, nosotros ya tenemos precargada en la plantilla que ustedes han descargado una viga metálica. Pero nosotros posiblemente vamos a necesitar utilizar vigas de concreto. Como es necesario cargar algunas familias que no trae la plantilla por defecto, yo los invito a que busquen en la descripción el enlace a nuestro blog de recursos de Revit y ahí van a encontrar las familias que voy a estar cargándole yo ahorita a este modelo. En ese caso quiero que lo revisen. Aquí le voy a poner yo, cuando ustedes descarguen el archivo comprimido, yo le voy a dejar adentro estas familias que estamos viendo ahorita. Vamos a necesitar las vigas
que vamos a estar utilizando una viga metálica que ya previamente está cargada dentro del archivo de la plantilla y vamos a necesitar una viga rectangular que es de concreto. También esa carpeta va a contener una columna metálica y una columna de concreto. Entonces básicamente vamos a trabajar con estas 4 familias básicas, de las cuales ya 2 se encuentran cargadas en su plantilla. En ese caso nos regresamos al archivo y ya nosotros vamos a tener cargadas las familias de vigas y de columnas. Ahora vamos a ver paredes. En el caso de paredes no es necesario cargar ninguna familia extra porque las paredes ya son familias de sistema, ya las trae Revit por defecto cuando ustedes hacen un archivo nuevo. Y como ya hemos hablado en temas anteriores que trabajamos a través de capas, nosotros no necesitamos cargar elementos extras para poder desarrollar estas paredes. En las capas nosotros le vamos a ir indicando qué conlleva o de qué está formada. Básicamente esto de las paredes también se aplica para cuando nosotros estamos trabajando las losas o los pisos. En ese caso, cuando nosotros trabajamos los pisos, nosotros tenemos algunas condiciones especiales en los pisos. Por ejemplo, hay 2 tipos de losas que podemos estar utilizando en Revit cuando queremos hacer pisos estructurales. Una es la losa acero, consiste en que nosotros podemos, a través de un encofrado metálico, contener el concreto que se va a vertir sobre él. Este se trabaja básicamente con sistema de vigas y columnas metálicas. Voy a mostrarles algunas fotos. Acá se ve como la base que nos sirve de encofrado es una chapa metálica y arriba nada más se vierte el concreto con algún refuerzo. Entonces tenemos este primer tipo de losa. También tenemos otro tipo de losa que algunos la conocen como losa nervada, otros como losa aligerada. Está formada por pequeñas vigas que se le conocen como viguetas. A la vez está formada por unos bloques que son huecos. Entonces bajo una misma capa están agregándose estos 2 elementos, tanto las viguetas como la bovedilla o el bloque hueco. Cuando ya se tiene todo armado, se vierte el concreto sobre esto, una capa de algunos centímetros, pueden ser unos 3 centímetros, y ya con esto tenemos listo para nosotros aplicarle el acabado, que pueden ser pisos cerámicos, ya sobre la capa de concreto. Vamos a ver el primer caso, que es la losa acero. Ya previamente viene cargado una familia de losa acero, yo quiero mostrarles. En su archivo de trabajo este se llama hormigón 160 mm con chapa grecada. En este caso tiene 2 capas. Una es la capa superior, que es la capa de hormigón que ha sido moldeada en sitio, y la otra es la capa de metálica, que es la estructural deck. Si ustedes se fijan, ya Revit ya incluye la forma de hacer losas acero y básicamente nosotros podemos de una forma muy sencilla editar, por ejemplo, el perfil para cambiar las dimensiones que tenga la chapa metálica. Y en el caso de una losa aligerada, como la que estábamos viendo, vamos a utilizar este, por ejemplo. Vamos a decirle editar el tipo. Aquí, si se fijan, este tipo de piso tiene 3 capas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en la primera capa se esté desarrollando todas las viguetas y las bovedillas. Luego tengamos una capa que sea del concreto colado en sitio. Y luego podemos tener una capa de acabado, que puede ser un piso cerámico. En este caso, yo les recomiendo no le hagan caso a la visualización porque este piso no ha sido editado y en este momento tienen dimensiones bastante parecidas cada una de sus 3 capas. Pero bastaría solamente con ver las especificaciones técnicas, por ejemplo de las viguetas y bovedillas, para poderle definir la altura a la primera capa, definir cuánto va a ser el relleno de concreto o la capa de concreto sobre estas, unos 3 centímetros por ejemplo, y definir cuál es el espesor que tiene el acabado, que puede ser piso cerámico, unos 2 centímetros. Ok, estos serían los 4 elementos básicos que nosotros necesitaríamos para modelar estructuras. Nos faltaría ver el tema de las fundaciones. Nosotros tenemos 3 tipos de fundaciones. Primero tenemos las fundaciones para una columna. Y aquí sí, cuando ustedes le den clic, generalmente nos va a pedir cargar una familia. Porque esta no viene previamente cargado, porque algunas fundaciones de columna pueden tener formas distintas. Cuando ustedes revisen sus archivos que les voy a dejar en la carpeta de descarga, aquí van a encontrar la fundación para columna que yo le he nombrado Zapata. Luego tenemos una fundación para paredes. En este caso la fundación de paredes sí es una familia de sistema.
Cuando ustedes hagan un archivo nuevo, no necesitan cargar familias para poder tener las fundaciones de paredes. En este archivo ustedes van a encontrar algunas que ya se han editado y ya se les han asignado algunas dimensiones, pero realmente cuando ustedes hacen un archivo nuevo deberán de ir a hacer tipos nuevos, en este caso duplicar o nuevo, nombrarles, ponerle las dimensiones que ustedes necesitan. Esto lo vamos a ver a más detalle cuando estemos viendo las fundaciones de paredes. Bueno, el último tipo de fundación es una losa de fundación. Esto es cuando nosotros necesitamos hacer una losa enterrada, por ejemplo, que necesite amarrar el resto de elementos estructurales. También es una familia de sistema. Bueno, básicamente estos van a ser los elementos para este módulo. En el siguiente módulo nosotros vamos a aprender para qué sirven estas otras opciones, que son las de reforzamiento, y vamos a ver algunas otras formas de estructura. Por ejemplo, son estas tres. Por ejemplo, tenemos los tensores cuando son elementos metálicos o tenemos marcos metálicos, poderle generar tensores. También tenemos el sistema de vigas que nos permite rápidamente definir un área y poner varias vigas solamente con un par de clics, definiéndole a qué distancia necesitamos que estén una de otras, y él nos lo coloca automáticamente. La tercera opción nos va a permitir hacer un tipo de viga especial que se llama viga de alma abierta. Si ustedes quieren saber qué es una viga de alma abierta, es este tipo. Son vigas, por ejemplo, no es una metálica completamente sólida, sino que nada más está formada por varios perfiles distintos para formar la viga. Aquí también tenemos un ejemplo. Este sería el tipo de vigas que nosotros podemos hacer cuando nosotros trabajamos con la tercera opción. En este caso se llama Structural Trusses. Bueno, si se fijan, de forma sencilla y rápida podemos configurar nuestro archivo para poderlo trabajar ya con elementos estructurales. En ese caso, ¿qué más necesitaríamos modificar? Básicamente yo lo dejaría hasta aquí. Pero quisiera enseñarles algunas cosas, por ejemplo las unidades. Por ejemplo, para que ustedes empiecen a ver un poco sobre las unidades que van a necesitar trabajar. En este caso tenemos las unidades estructurales. En este caso no cambiaría ninguna, porque básicamente las unidades estructurales nos sirven para cuando nosotros estamos preparando el modelo y vamos a generar un análisis estructural o enviarlo a un programa especial para los análisis estructurales. Aquí ustedes pueden revisar todas las unidades que están disponibles para ser cambiadas. Ok, ¿qué más podemos ver antes de la configuración del archivo? Bueno, pudiéramos irnos siempre a la ficha estructura y ver un poco las configuraciones de los elementos estructurales. Como yo les decía, básicamente todas estas configuraciones son las que nos van a servir para los análisis. En ese caso nosotros solamente estamos modelando. Entonces no necesitamos o no vamos a ver ahorita análisis estructurales ni enviarlo a un programa especial para análisis estructurales. Pero ustedes van a poder hacer cambios de configuraciones para los análisis estructurales. En ese caso, como les digo, no lo vamos a necesitar. Básicamente las configuraciones ya las resolvimos. Entonces con esto yo les invito a que veamos el siguiente video. Así que me despido. Muchísimas gracias.